superiores. Pero lo más sorprendente es que algunos de esos elementos presentes en esas culturas, como los elementos religiosos, ornamentales, simbólicos e incluso lingüísticos, eran muy parecidos a los que había presentes en las viejas culturas del Mediterráneo. Esa coincidencia ha servido de base para que algunos investigadores sustenten la hipótesis de que mucho antes del descubrimiento hubo una comunicación, un trasvase de conocimientos entre los pueblos de Europa y los pueblos americanos, algo que justificaría la leyenda de los dioses blancos, presente en la América del Centro y del Sur desde época muy remota. Parte de esa historia no escrita habría tenido su origen aquí, en el mar Egeo, hace unos 3.700 años. La cultura minoica estaba entonces en todo su esplendor, un esplendor del que aún dan idea las ruinas del palacio de Cnosos, impresionantes por su armonía y por ese amor a la naturaleza reflejado en numerosos frescos llenos de luz y colorido. Plantas, flores, aves, grifos, delfines, figuras humanas, decorando las paredes de un palacio fastuoso y confortable, dispuesto en terrazas, integrado en el paisaje, de salas abiertas a la luz mediterránea, un conjunto arquitectónico singular y perfecto, expresión de una cultura gestada a lo largo de milenios. Más que palacio, una auténtica ciudad de edificios adosados, patios interiores, escalinatas, corredores, que debió ofrecer este colosal aspecto. La complejidad del palacio, de la que da idea este plano, hace suponer a algunos arqueólogos que esta, y no otra construcción, fue el mítico laberinto del Minotauro. Ese ser fabuloso, mitad hombre, mitad toro, al que dio muerte Teseo, ayudado por el famoso hilo de Ariadna, hija del rey Minos. Sea o no auténtica la leyenda del Minotauro, lo cierto es que el toro, símbolo de la fuerza y poder reproductor, está presente en Knossos y en toda la cultura cretense, incluso como elemento principal de un peligroso juego al que, según se desprende de sus pinturas, eran aficionados los minoicos. Pues bien, por extraordinario que parezca, esta singular cultura del Mediterráneo pudo estar relacionada con otra cultura, igualmente original y depurada, situada a kilómetros, miles de kilómetros de distancia en el centro de América y a varios siglos en el tiempo, la cultura maya. Hay muchas coincidencias, incluso en elementos que en un principio parecen exclusivamente americanos, como el penacho de plumas. Este es un recipiente de terracota procedente de Yucatán. En él hay un personaje maya con el típico penacho de plumas en la cabeza. Ahora vean este relieve en un estuco procedente de Knossos. Está adornado con idéntico penacho. Claro está que no se trata de una prueba, probablemente sea una simple coincidencia, como coincidencia sea también el mismo culto a la serpiente, representado abundantemente en la cultura minoica. Son frecuentes las figuras de sacerdotisas que llevan serpientes en la mano o en torno a los brazos, probablemente como expresión de un culto a la diosa madre, a la tierra. Podrían enumerarse bastantes coincidencias de este estilo entre ambas culturas, pero en definitiva nada demuestra, porque esos elementos simbólicos ornamentales están también representados en muchas culturas del pasado. Lo que sí resulta desconcertante es la similitud, porque no es atribuible a la casualidad, entre otro elemento cultural importante de esas dos culturas, la escritura. El tremendo parecido que existe entre la escritura maya y la escritura denominada lineal A de los cretenses o minoicos, por seguir utilizando ese adjetivo. Júzguenlo ustedes. A la izquierda, signos utilizados por los mayas, salvados de la quema y reunidos por el obispo Diego de Landa. A la derecha, signos de la escritura lineal A cretense y jeroglíficos, también cretenses, aún más antiguos. Si la analogía entre ambas escrituras se redujese a elementos simples, como círculos, cruces o manos, podría hablarse de casualidad, pero las coincidencias van mucho más allá. Gran parte de los símbolos utilizados por mayas y cretenses corresponden a conceptos muy elaborados y abstractos, y sin embargo no son parecidos, sino idénticos. Según argumenta Pierre Honoré, responsable de este hallazgo, no hay más que una conclusión posible.
los cretenses estuvieron en América. No debemos olvidar, y Pierre Honoré tampoco lo olvida, que entre ambas culturas hay una distancia de más de 2000 años. Hay que suponer entonces que los mayas heredaron su escritura y otros conceptos de una cultura americana mucho más antigua que estuvo en estrecho contacto con los minoicos. No es descabellado pensar que esa vieja cultura mediterránea llegase hasta América. Ellos fueron el primer pueblo en reinar sobre las olas. Sus barcos establecieron rutas comerciales con todas las islas Cícladas primero y después con Egipto, Malta y los países del Mediterráneo oriental. Según han demostrado los navegantes solitarios de hoy, es posible que una pequeña embarcación llegue desde Europa a América sirviéndose de los vientos alisios. Y lo cierto es que los viejos barcos minoicos no eran menos marineros que los que utilizó Colón en 1492. ¿Quién sabe? Ese antiguo pueblo fue tan singular y sofisticado, tan culto y emprendedor, que muchos lo identifican con la Atlántida de Platón. Como ella, un cataclismo fue la causa de su desaparición. Pero esa es otra historia.